Bien, pues vamos a compartir la palabra. Así es que le pido por favor que esté muy atento. Voy a decir, a leer algunos versículos que traigo ya preparados. Y como lo voy a hacer rápido, le voy a pedir por favor que usted solo apunte. Si va a apuntar a los versículos y después los puede leer con la tranquilidad del tiempo posterior a la reunión o el día de mañana o en los días sucesivos. Mire cómo dice la escritura en Mateo 4:8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. El diablo llevó a Jesús. Recuerde, cuando Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto y después de 40 días y 40 noches, sin no comer, sin comer en ayuno, el diablo tentó al Señor Jesucristo. Y en una de las tentaciones el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y después le dijo, si postrado me adorares, o si me adoras, te entregaré el poder en estos reinos. Bien, solo quise hacer notar este versículo por el tema que habla acerca de le mostró todos los reinos del mundo. Estamos hablando de reinos humanos. Ahora, de hombres. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ya el Señor Jesucristo empieza su ministerio después de que el Señor resiste al diablo, el diablo huye y empieza el Señor Jesucristo con la unción del Espíritu Santo y empieza a decir y a predicar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, en Mateo 4:22, el Señor Jesucristo dice, recorrió toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 6:10 dice el Señor Jesucristo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. El Señor Jesucristo empezó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó a predicar el evangelio del reino y en la oración en Mateo 6, en una parte de ella dice el Señor Jesucristo, venga tu reino. Mateo 6:13 dice el Señor Jesús, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Mateo 6:33, el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de algo muy importante. El reino de los cielos, el reino de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado, es decir, Jesús manifestaba el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, oren diciendo, venga tu reino, es en el sentido de que el reino de los cielos, el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el reino de Dios, se ha establecido en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, significa que el hombre iba a tener acceso al reino de Dios aquí en la tierra. Bien, Mateo 11:11, el Señor Jesucristo dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Hay que recordar que Juan el Bautista fue el precursor, fue quien preparó el camino del Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo, entre los hombres nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el reino de los cielos mayor, el que está en el reino de los cielos, dice el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Recuerde que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan le dice a Nicodemo, si no nacieres de agua y del Espíritu no podrás entrar, no podrás ver el reino de Dios, el reino de los cielos. En otras palabras, cuando está hablando aquí
de los más pequeños o los que están en el reino de los cielos, está hablando de los creyentes nacidos de nuevo. Ahorita vamos a ver algunos versículos al respecto, pero Juan no era un creyente nacido de nuevo. Juan era un llamado de Dios, un siervo de Dios que le sirvió fielmente, fue quien preparó el camino del Señor de acuerdo a las profecías, pero Juan no era nacido de nuevo porque Jesús no había ido a la cruz aún. No había enviado su Espíritu Santo aún. Así es que Juan no tenía la bendición que todos los creyentes nacidos de nuevo tienen hoy en día. Bien, Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice el Señor Jesús, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Así es que el Señor Jesús está confirmando que no solo el reino de Dios se está acercando, pero que el reino de Dios está entre ellos. El reino de Dios ha llegado a vosotros, dice en Mateo 12. En Mateo 13:24, Jesús les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En Mateo 13:31 les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. En Mateo 13:33, otra parábola les dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Recuerde que el Señor Jesucristo habla acerca del reino, del evangelio del reino. Ahorita vamos a ver algo muy peculiar, pero vamos a mantenernos atentos a estos versículos. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando Jesús con Nicodemo. Y después, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó, dice la Escritura, y a quienes también, Hechos 1, capítulo 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, esto es, se apareció a sus discípulos y hablándoles acerca del reino de Dios. Así es que hasta este momento vemos al Señor Jesucristo hablando del evangelio del reino de Dios, a los discípulos. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la razón por la cual el Señor Jesucristo les hablaba del reino? ¿Y cuál es la razón por la cual el Señor Jesucristo dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está entre vosotros? ¿Por qué? ¿Y por qué la iglesia y por qué los creyentes tienen en poco el concepto del reino de Dios y tienen en poco el concepto o de todo lo que tiene que ver con los conceptos del reino? ¿Por qué el creyente tiene en poco esto? Y meditando un poco al respecto, vemos que el Señor Jesucristo habla mucho del reino, pero ¿qué pasa con los apóstoles? ¿Qué pasó con los seguidores de Jesús llenos del Espíritu Santo que empezaron a predicar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué es lo que predican? Y es muy interesante entender que predican también el evangelio del reino. Mire cómo dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En Hechos 28-23, hablando acerca del apóstol Pablo, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, de los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Hechos 28-31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El apóstol Pablo hablando acerca del reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder.
porque el reino de Dios no consiste en palabras, pero consiste en poder. Ahora, déjeme le leo un versículo más y ahí sí me gustaría que me acompañara y vamos a ir a buscar Colosenses capítulo 1. Vamos a ver la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1 y vamos a buscar el versículo 13. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y cuando la Escritura habla acerca de dominio, habla acerca de reino. No sé si usted recuerda que el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon al hombre a su imagen y semejanza. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios dijo, el hombre señoree, el hombre tenga dominio, el hombre gobierne. Es decir, Dios estableció un reino, el reino de Dios en la tierra desde Adán. Dios estableció un reino y ahorita vamos a hablar un poco más al respecto, pero cuando les dice para que tengan dominio, cuando se habla de dominio, se habla de reino. Así es que dice la Escritura, porque Dios nos libró del dominio de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Así es que todo creyente nacido de nuevo ahora se encuentra en el reino de Jesucristo. Escuché una vez a un hombre decir, del país en donde yo vengo, así empezó a comentar, del país en donde yo vengo no hay pobreza. Del país en donde yo vengo no hay enfermedad. Del país en donde yo vengo no hay escasez de ningún bien. Dice, por eso para los ciudadanos del país en donde yo vengo, nos es extraño ver la pobreza, la escasez de salud, de paz, de bienestar en la vida de las personas. Nos es raro porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, porque del país en donde somos, dice, no hay escasez de ningún bien. No hay maldad, no hay tinieblas, no hay escasez de ningún bien. Y este hombre era un creyente nacido de nuevo y dijo, el país de donde yo vengo es el reino de Dios. Y él dijo, acostumbraba a ser o vivir en tal país, es decir, hablaba de su país donde él nació. Es como si usted y yo dijéramos, acostumbrábamos a vivir en México o en Latinoamérica o en Estados Unidos. Pero Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Así es que usted y yo somos ciudadanos del reino de Cristo. Lo crea o no lo crea, si usted es un creyente nacido de nuevo, usted es un reino, es un ciudadano del reino. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque el Señor Jesucristo y los discípulos hablaron acerca del Evangelio del reino. Y el propósito original de Dios era establecer su reino y el propósito del reino de los cielos aquí en la tierra. Así es que el propósito de Dios para la vida del creyente tiene que ver con los propósitos del reino de Dios. Y si nosotros logramos entender y concebir lo que significa y lo que es el reino, entonces va a ser mucho más sencillo para nosotros entender cuál es nuestra posición en Cristo Jesús y cuáles son las bendiciones y las promesas que nos fueron concedidas por gracia en Cristo Jesús, cuál es nuestro propósito en el reino de Cristo Jesús aquí en la tierra y cómo Dios nos da el dominio y el señorío para resistir toda adversidad, para resistir al diablo. Porque el más pequeño en el reino de Dios
Si usted es un creyente nacido de nuevo, usted y yo estamos en el reino de Dios. Y dice el Señor Jesús, el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista y todos los héroes de la fe que vienen en Hebreos 11. Ellos anhelaron y esperaron y vieron de lejos lo que usted y yo íbamos a recibir por causa de Jesús. Ellos anhelaron a Jesucristo y la obra terminada, completa y perfecta. Pero usted y yo somos los beneficiarios. Todo aquel creyente después de la obra redentora de Jesús, después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, somos quienes recibimos esta gran bendición. Pero usted y yo aún más que la primera iglesia, que los primeros cristianos, que los primeros creyentes, porque ellos tenían acceso a la predicación. Ellos tenían acceso al antiguo pacto. Ellos tenían acceso a la unción del Espíritu Santo. Ellos tenían acceso a la armonía y a la comunión entre ellos. De todo eso usted y yo tenemos acceso. A la unción, al nuevo nacimiento, a la redención, al evangelio. Pero usted y yo tenemos algo diferente. Usted y yo tenemos acceso a la Biblia, a la palabra de Dios desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. No todos los creyentes de la primera iglesia pudieron leer las cartas de Pablo, o las cartas de Pedro, o de Juan, o el Apocalipsis, o los mismos evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, o Juan, o Hechos. Pero usted y yo tenemos acceso, y dice la Escritura, que la palabra de Dios, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, exhortar, para corregir. Así es que nuestro propósito no es otro sino enseñar la palabra para hacer discípulos, discípulos del reino, no discípulos de una organización, no discípulos de una religión. Desafortunadamente, Dios queriendo establecer su propósito en la vida de los hombres, Dios queriendo revelar su corazón y su naturaleza a través de los hombres acerca de lo que Él es, de su reino, de Jesucristo, de la redención y de la vida eterna, en la eternidad con Cristo. Se vio obstaculizado por hombres que quisieron religiosamente interponerse ante el evangelio del reino, buscando sus propios intereses. El mismo apóstol Pablo decía, cuando hablaba acerca de Timoteo, que muchos buscaban sus propios intereses, pero Timoteo era un siervo fiel. Y eso es lo que ha sucedido con las religiones, eso es lo que ha sucedido con las organizaciones. Muchos en su... Recuerde que el hombre tiene una característica después de que el pecado entró en el mundo. Y esta característica es que nosotros pensemos en nosotros mismos. El hombre por naturaleza es egoísta, piensa en sí mismo, busca sus propios intereses. Así es que desafortunadamente muchos religiosos y muchas personas que tuvieron acceso a ser muchos discípulos han obstaculizado el evangelio del reino por causa de buscar sus propios intereses, de buscar la exaltación o la contundencia de sus organizaciones. Por eso las organizaciones cristianas en el mundo, muchas de ellas están peleadas, no se comparten las bendiciones entre unos y otros, son muy celosos. Pero el Señor Jesucristo no enseñó así acerca del reino. Bien, nuestro propósito no es condenar a nadie ni hablar mal de nadie y mucho menos que usted se sienta mal o se sienta condenado. Pero es muy importante que podamos apreciar la buena palabra del Señor. Ahora, en Mateo 13 usted puede encontrar en su Biblia un título que viene antes del versículo 1 y dice, parábolas sobre el reino. Parábolas sobre el reino. Y en el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y conocemos la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar la semilla es la palabra, parte de la semilla cae junto al camino, otra cae entre pedregales, otra cae donde hay arbustos y otra cae en buena tierra. La misma semilla, el mismo tipo de semilla cae en diferentes tierras.
tierras, y solo la tierra que es buena tierra, que no es el camino, que no es junto al camino, que no es en pedregales, que no es en hierbas, sino que es buena tierra, es la única que da fruto. Podemos entender todo esto. Pero el Señor Jesucristo dice, acercándose los discípulos en el versículo 10, ¿por qué les hablas en parábolas? Dijeron. Y Jesús les dijo, porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos? ¿Del reino de Dios? ¿Aquí en la tierra? Al creyente nacido de nuevo. Porque aunque el incrédulo quiera conocerlo, no entenderá. Porque el reino va a ser revelado a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Así es que solo el creyente que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo consigo, puede recibir la revelación. Así es que el incrédulo no podría recibir revelación tal, pero si cree y viene a Jesús y recibe a Jesús como Señor y Salvador, entonces podrá tener acceso por la gracia a esta revelación para creer, para que a través de la fe haga suya la revelación. Así es que hay un misterio del reino de Dios para nosotros. Ahora, ya no lo vamos a ver, pero el Señor Jesucristo, hablando acerca de la parábola de la siembra y la semilla, es decir, del sembrador, cuando el sembrador sale a sembrar, dice el Señor Jesucristo que es muy importante que entendamos esta parábola, la parábola del sembrador. Porque si entendemos esta parábola, entenderemos los misterios del reino. Pero si no entendemos esa parábola, no podremos entender. Así es que es atinado hablar acerca de los misterios del reino que tienen que ver con la palabra. La palabra es la que nos revela, la palabra es la que tiene vida, la palabra es la que nos manifiesta, nos enseña. Es la cultura del reino de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, es la esencia del reino. Recuerda, el Señor Jesucristo dijo que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, lo dice la Escritura en el libro de Hebreos. El Señor Jesucristo, que es la misma imagen de Dios, quien tiene la plenitud de la deidad, Él mismo nos sostiene, dice, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que habiendo dicho todas estas cosas y habiendo visto todos estos versículos, solo es como una introducción para comentarle que es muy importante que podamos entender, que podamos concebir, que podamos imaginar el reino de Dios aquí en la tierra. Le voy a poner algunas cosas en contexto. Un reino tiene que ver con un territorio. Un reino tiene que ver con una cultura. Un reino tiene que ver con un rey que gobierna y con sus súbditos o ciudadanos del reino. Nosotros tenemos cierta imagen o cierto entendimiento del reino. Y muchas veces cuando hablamos de los reinos no se entiende o no se piensa positivamente, sino de una manera negativa. Pero hablando en el concepto original del reino, no de los reinos de este mundo, pero del reino, de un reino, es que el rey manifiesta su gloria, el rey manifiesta la calidad de su naturaleza a través de lo que provee a los ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino no poseen nada, no son dueños de nada, sino benefactores, beneficiarios más bien del rey. Así es que en la medida de la bendición y de la plenitud de vida de los ciudadanos del reino, es la medida de la calidad moral, de la calidad, digamos que, y de habilidad para gobernar, y de la naturaleza del rey, y de su bondad, y de la naturaleza de su corazón. Así es que según los ciudadanos viven, según los ciudadanos experimentan, hablan acerca de cómo es el rey
y qué es lo que el rey les ha concedido. Y esto es bien tremendo, es bien extraordinario, porque en Apocalipsis dice la Escritura que el Señor Jesucristo es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Así es que Jesús es el Rey. Y usted y yo estamos en el reino del Rey y su nombre es Jesucristo. Y si hablamos acerca de su naturaleza, es bondad y bendición. Y si hablamos acerca de su cultura, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y se lo voy a resumir, aunque podríamos hablar mucho al respecto, pero lo podría resumir en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si hablamos de los bienes del reino, hablamos de todas las promesas, de todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo para la vida y la piedad. Si hablamos de la autoridad del reino, es la autoridad que Cristo nos delegó, que Cristo nos otorgó cuando Él fue exaltado hasta lo sumo, después de resucitar y justificarnos a través de la fe. Nosotros somos justificados, es importante considerarlo. Así es que Él nos delega su autoridad para que nosotros podamos extender el reino de Cristo, compartir el evangelio del reino en la tierra. Entonces, de acuerdo a la vida de los ciudadanos del reino, es como dan testimonio del rey. Y le voy a poner en contexto más claro. Cuando un reino quiere colonizar, quiere extender su territorio y quiere colonizar otro territorio, entonces envía a su gobernante, envía lo necesario para tomar dominio, señorío de aquel territorio lejano, extranjero, y tiene el propósito de hacer que la cultura del reino se viva en aquel territorio lejano. De tal manera que todos los habitantes de aquel territorio tienen que recibir la bendición del reino y aprender la cultura del reino y a caminar de acuerdo a la dirección y al propósito de aquel reino que está colonizando. Y vemos en la historia de los países, en la historia del mundo, muchos pueblos, por ejemplo en América Latina, bueno, en toda América, como la mayoría de los territorios de América fueron colonizados por reinos de Europa y de Asia. Y como hay muchos todavía territorios que manifiestan la cultura del reino que los colonizó en el pasado. Por ejemplo, hay algunos países en Latinoamérica, inclusive en el norte de América, que fueron colonizados por la Gran Bretaña y siguen teniendo culturas. Es decir, siguen caminando en la cultura de la Gran Bretaña. Algunos de estos países siguen siendo colonias de la Gran Bretaña, siguen participando de algunas cosas. Pero regresando al punto del Señor Jesús y que Él es el Rey, Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y no se puede tener vida si no entendemos el reino de Dios, al Rey que gobierna, que el reino de Dios vino a esta tierra para colonizar, para enseñar el evangelio del reino, para restaurar lo que se había perdido. Y tenemos acceso al reino, a esta gracia, a través de la fe. Cuando nacemos de nuevo, somos trasladados de una manera poderosa del reino de las tinieblas al reino de Cristo para manifestar la gloria del reino. Por eso, 2 Corintios 3:18 dice que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, como por el Espíritu del Señor, en la misma imagen de Jesús. Jesús vino a predicar el reino. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios ha llegado
a vosotros. Así es que estaremos compartiendo en breve más acerca del reino y de los conceptos del reino y de la importancia que esto tiene, porque nos va a dar un fundamento. No vamos a hablar en alegorías, no vamos a hablar con fantasías, vamos a hablar de la palabra. No nos vamos a mover de la palabra. El centro de nuestra vida es la palabra de Cristo, es la palabra del Evangelio, la palabra del Evangelio del Reino. Pero es muy interesante y muy importante que podamos entender estos conceptos, porque cuando lo podemos entender, lo podemos concebir, podemos entender entonces por qué el Señor Jesucristo decía, yo no soy de este reino. El Señor Jesucristo le respondió a Pilatos cuando Pilato le preguntó, ¿eres acaso rey? Y Jesús le dijo, yo no lo digo, tú lo dices. Pero dice, pero mi reino no es de este mundo. Es el reino de Dios manifestando su gloria en Cristo. Ahora el reino de Dios manifestando su gloria, su poder, su bendición, su benignidad, su salvación a través de ti y a través de mí. Y en el reino de Dios no hay escasez. Así es que legalmente y en la autoridad del Rey del reino, en la autoridad de la palabra, en la autoridad de Cristo, de acuerdo a los propósitos de Dios, tú fuiste llamado al reino de Cristo para vivir no en la escasez, sino en la prosperidad. No en la enfermedad, sino en la salud. No en el rechazo, sino en la aceptación. No en la vanagloria, sino sirviendo de corazón al Señor. No en el odio, sino en el amor. No en la falta de perdón, sino perdonando. No en las injusticias y el pecado, sino en la justicia que es a través de Jesús. No en la incredulidad, sino fuiste llamado a vivir en la fe. No en las palabras y fundamentos de este mundo y huecas sutilezas y falsas filosofías e ideologías, sino en la misma preciosa y maravillosa palabra de Cristo. No en la enfermedad, sino en la salud. No en la pobreza, sino en la riqueza. El apóstol Juan estaba convencido de esto. Jesús les predicó mucho acerca del reino. El apóstol Juan en Apocalipsis habla mucho acerca del reino de Dios en las profecías del último tiempo. Pero el mismo apóstol Juan dice, yo espero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo le pido al Señor que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma en el reino de Cristo, aquí en la tierra. Venga tu reino. Por eso el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos en la oración. Venga tu reino. Y cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo vino, los cielos fueron abiertos y el reino de Dios se estableció a través y en medio de todos los que creen en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, podemos declarar, todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén y